into his purpose. Siento que el Señor nos está sacando de nuestra como quien dice, comodidad y moviéndonos hacia su propósito. And so I want to read a passage from Luke 10. Please turn there in your Bible if you have it. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 10. And starting in verse 25, it says, "Behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit eternal life?' And he said to him, 'What is written in the law? What is your reading of it?' And so he answered and said, 'You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.' And he said to him, 'You have answered rightly. Do this, and you will live.' But the man, wanting to justify himself, said to Jesus, 'And who is my neighbor?' And Jesus answered and said, 'A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he arrived at that place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. And so he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he sent him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. On the next day when he departed, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper and said to him, 'Take care of him, and whatever more you spend when I come again, I will repay you.' So which of these 3 do you think was the neighbor to him who fell among the thieves?" And the man said, "He who showed mercy on him." And then Jesus said to him, "Go and do likewise." Comenzando el versículo 25 al 37 dice, "Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, 'Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?' Él le dijo, '¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?' Aquel respondiendo dijo, 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.' Y le dijo, 'Bien has respondido, haz esto y vivirás.' Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, '¿Y quién es mi prójimo?' Respondiendo Jesús dijo, 'Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, 'Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese.' ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?" Él dijo, "El que usó de misericordia con él." Entonces Jesús le dijo, "Ve y haz tú lo mismo." This is a very familiar story. Esta es una historia que ya conocemos. You may have heard it in Sunday school. Lo más probable lo has escuchado en la escuela dominical. I don't think I've ever preached on this passage. No creo que jamás haya predicado sobre esto. But the Bible says that a lawyer stood up and tested Jesus. Pero la Biblia dice que fue un abogado quien se paró y habló con Jesús. Now this was a prominent man. Este era un hombre importante. He had position. Tenía una posición. He was educated in parts of the law. Él estaba y tenía educación en lo de la ley. But he wasn't a priest. Pero no era un sacerdote. The priest was responsible for the religious activities of the community. El sacerdote era el responsable de las actividades religiosas de la comunidad. The lawyer approached the law from the secular or cultural aspects of it. El abogado hablaba y se refería de la ley en el aspecto secular. But it was the same law. Pero era la misma ley. It was the Torah of the Jews. Era el Torah de los judíos. Because their entire culture was based on those writings. Porque esa cultura, la cultura de los judíos, está basada en ese libro.
And here was a man that was concerned with getting things right. Este era un hombre que tenía esa preocupación, quería hacer las cosas y hacerlas bien. He asked Jesus, "What do I need to do to inherit eternal life?" Le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? He wanted to know what he had to do. Quería saber qué es lo que tenía que hacer. Let me ask you a question this afternoon. Déjame hacerte una pregunta esta tarde. How many of you like to get things right? ¿A cuántos aquí les gusta hacer las cosas y hacerlas bien? You want to know the right way to do something. ¿Quieres saber la manera correcta de hacer las cosas? And if you know the right way to do it, you don't spend time doing it the wrong way. Y si sabes la manera correcta de hacer las cosas, no quieres pasar nada de tu tiempo haciéndolo de la manera mala. If you spend time doing productive things, you don't spend time doing unproductive things. Si sabes cómo pasar tu tiempo haciendo cosas productivas, no vas a perder tu tiempo haciendo cosas que no lo son. If you know what your job requires, you don't spend doing things that you don't have to do. Si sabes cuáles son los requisitos del trabajo, de la labor que has recibido, no vas a pasar tiempo haciendo cosas que no tienes que hacer. And this man was asking about the scope of his responsibilities before God. Y este hombre quería recibir y escuchar de Jesús cuáles son los requisitos, qué es lo que yo debo de hacer ante los ojos de Dios. He was saying, how far is far enough to gain eternal life? Quería saber cuánto es lo que yo debo hacer para yo poder recibir la vida eterna. Are you someone that's concerned with those kinds of things? ¿Eres tú una persona que también se preocupa por esas cosas? What do I need to engage in to be okay? ¿En qué es lo que yo debo de involucrarme para estar bien? What do I need to be involved in ¿Qué es lo that que I'll be tengo all right? que hacer para estar bien? And the second question is, if this is what I need to do to engage, how then can I disengage when I'm done? Y la pregunta es, si esto es lo que yo debo de hacer para envolverme con lo que el Señor quiere, ¿cuándo yo puedo saber cuando ya es suficiente y no hacer más? These are my responsibilities, Estas son mis responsabilidades and I've completed them. y ya las completé. And now I'm free to do what I want to do. Ahora soy libre para hacer lo que quiero hacer. This is what I was asked to do. Esto fue lo que se me pidió I did hacer. it the way it was supposed to be done. Lo hice de la manera correcta And now I can release and go on and do something else. y ahora soy libre y puedo hacer otras cosas. And so this is what the lawyer was asking. Esto es lo que preguntaba el abogado. What do I need to do to inherit eternal life? ¿Qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna? And after I've done it, I know I'm okay. Para que de manera que una vez ya lo haya hecho y completado, yo sé que estoy bien. In other words, he could check it off his list. O sea que es algo como que una lista y podía poner la marca de que ya lo hice. How many of you like lists? ¿A cuántos aquí le gustan las listas? I like lists. A mí no me gustan las listas. Have you ever put something on your list that you've already done just so you could check it off? Pregunta que si alguna vez has hecho una lista con cosas que ya has hecho solo para que sepas que ya las hiciste. Maybe I'm just odd that way. Dice que él es raro. I said I don't like lists, by the way. We'll pray for you. No. But we want to know when we fulfilled the obligation. Tenemos una necesidad de saber cuándo hemos terminado una tarea. And the idea is that when we fulfilled our obligation, then we're free to do what we want to do. Y la idea es de que cuando ya ves que ya has terminado y completado una tarea, una labor, ya ahora eres libre, no tienes esa responsabilidad. And that's what this lawyer was asking Jesus. A eso se refería este abogado. What must I do to inherit eternal life? ¿Qué debo de hacer para heredar la How vida far do eterna? I need to go? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué tan What are the lejos debo de ir? steps that I need to complete ¿Cuáles son los pasos a tomar so that I can check it off my list and know that it's done? para poder cruzarlo de mi lista? And Jesus answers the lawyer with a question of his own. Pero Jesús le contesta al abogado con otra pregunta. He says, how do you understand the law? Y le pregunta, ¿cómo has entendido tú e interpretado la ley? And the lawyer answers with great understanding. Y el abogado le contesta con un entendimiento grande. He says, well, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Y le contesta, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, corazón y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Now, this brings to recollection what Jesus said was the essence of the law. Y estas eran cosas que el mismo Jesús había predicado sobre la ley. He was asking a question about the law, and he said,
You love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Nuevamente reiterando de que lo más importante de los mandamientos era amarás al Señor con todo tu corazón y también a tu prójimo como a ti mismo. Jesus said the entire law boils down to these two things. Y Jesús hablaba y decía lo más importante de todos los 10 mandamientos son estas dos. And so this lawyer answered in this manner, and Jesus commended him for it. Así que el abogado al darle esta respuesta era exactamente lo que Jesús había predicado y Jesús lo felicita. You do those two things, and you shall live. Le dice, haz estas dos cosas y vivirás. You shall inherit eternal life. Heredarás la vida eterna. But then the lawyer wanted details. Sin embargo, el abogado quería más detalle. So if I'm supposed to love my neighbor, who is my neighbor? Si se supone que yo debo de amar a mi prójimo, Jesús, dime quién es mi prójimo. How do I know when I have fulfilled my obligation? ¿Cómo se supone que yo voy a saber que yo he hecho lo que se supone que debo de hacer? How can I know what the right thing to do is so that I don't do the wrong thing? ¿Cómo voy a saber yo cuál es la forma correcta, lo que debo de hacer para evitar hacer lo que no debo hacer? If I can define who my neighbor is, then I also know who my neighbor isn't. De manera que si puedo definir quién es mi prójimo, también puedo saber quién no es mi prójimo. He wanted to know that his actions were right. Quería él justificarse y saber de que lo que él y la manera como había actuado estaba bien. And Jesus answers by telling a story. Y Jesús contesta con una historia. A man is traveling from Jerusalem to Jericho. Un hombre está viajando de Jerusalén a Jericó. And the Bible says he falls among thieves. Y la palabra dice de que lo asaltan. Now, I don't know how you fall among thieves, Bueno, yo no sé cómo es que pasa eso. but I don't think he was walking along and walked off a cliff and there were thieves at the bottom. No creo que, no lo interpreto como que se cayó y cayó en medio de unos ladrones. No lo creo, no lo veo así. I think there was a group of robbers that jumped him. Sino que veo que es un grupo de ladrones que como que lo sorprendieron. And the Bible says that they steal everything from him. La Biblia dice que le roban todo. They beat him. Lo golpean, They leave him half dead. lo dejan moribundo. And so here was a man that was in need. Aquí había un hombre que estaba en necesidad. Have you ever known someone that's fallen among thieves? ¿Has conocido tú a una persona que ha sido asaltada? And maybe literally they weren't mugged, but they fell among thieves. Y quizás literalmente no fueron asaltados como quien dice asaltados como lo conocemos, pero se les robó algo. Maybe you know a person whose childhood was stolen from them by the dysfunction of their family. Quizás conoces una persona cuya niñez se le fue robada porque creció en una familia que no funcionaba. And as you get to know them, you realize that their mindset and their way of thinking and understanding has been shaped by their dysfunction. Y en lo que logras conocer a esta persona te das cuenta de que lo que se le fue robado en su niñez los ha marcado de tal manera que aún siendo adultos siguen viviendo con ese dolor. And maybe you know a person who has been shaped in bondage bound by addictions. Quizás conoces una persona que hoy en día siguen sufriendo por adicciones. May have stolen years of their life. Y esto quizás a ellos les robó años de su vida. May have taken away all of their significant relationships. Quizás incluso hasta destruyó todas las relaciones May de have su taken vida, away their financial resources. hasta incluso sus finanzas. And you see that person and you realize that they don't have what they need to do what God has called them to do. Y al ver esta persona te das cuenta de que esta persona carece de las cosas que necesitan, que son necesarias para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Maybe a marriage failure has stolen someone's ability to trust. Quizás incluso hasta un matrimonio fracasado les ha robado a estas personas la habilidad de poder confiar. Maybe one terrible evening in a confrontation with someone's son or daughter has put a wedge in that relationship. Quizás también incluso una pelea horrible entre un padre y un hijo marca a las personas también. And you know the relationship, the person knows the relationship is different, it's changed, but don't know what to do about it. Y la persona al pasar por algo así sabe de que la relación entre el padre y el hijo ha cambiado, pero no sabe qué hacer. It says in John 10:10, the thief, the enemy, the devil, does not come except to steal and to kill and to destroy. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. The devil has no good El intentions, diablo no tiene buenas intenciones. and his workings in a person's life can leave them half dead. Y las obras del enemigo, del diablo, deja a las personas medio muertas, moribundas, Laying by the side of the road, tal y como había quedado este hombre. not engaged in what God has for them. No estando ellos en lo que el Señor quería y el propósito que el Señor tenía para ellos. And here was a man that was left half dead by the side of the road. Y en la palabra vemos de que un hombre estaba ya moribundo porque así lo habían dejado los ladrones. And the Bible says that by chance a priest and a Levite came upon this man. Y la Biblia dice que de casualidad un sacerdote y un levita pasaron. And both of these men make the choice not to get involved. Y ambas de estas personas tomaron la decisión de simplemente no involucrarse con lo que estaba sucediendo. In our terms today, it would be like the pastor and the worship leader find this man. Hoy en día podemos comparar al sacerdote y el levita con el pastor y el que dirige las alabanzas en la iglesia. And they chose not to get involved in this man's life. Y estos dos hombres escogieron ignorar a este hombre. And for both of these individuals, looking after half-dead people that have been robbed is not in their job description. Quizás ellos pensaron en ese momento, yo no fui llamado para atender a personas así media muertas en la calle. And we don't know why they chose not to get involved. No sabemos el por qué ellos tomaron esa decisión. Maybe they felt like they didn't have the time. Quizás no tenían el tiempo. They may have just been lazy. Quizás simplemente era cosa que pereza, gracias. They may have been afraid that the same robbers that robbed this guy would rob them. Quizás tuvieron miedo y pensaron los mismos que asaltaron a este hombre, si nos ven a ayudarlo, nos van a también asaltar a nosotros. And it may have been a racial issue, and I'm going to talk about that in a minute. O tal vez fue algo de racismo y voy a hablar un poco más de eso en un minuto. But the bottom line is that neither the priest nor the Levite had compassion on this man. El punto es que ninguno de los hombres, ni el sacerdote ni el levita, tuvo compasión de este hombre. How many times do we neglect to do something for someone else because we feel like it's not in our job description? Hago la pregunta en esta tarde, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer lo correcto porque simplemente no es algo que estamos acostumbrados a hacer? How many times do we not do what God puts on our heart to do because we feel like someone else should do it? ¿Cuántas veces no hacemos lo que el Señor pone en nuestro corazón porque pensamos otra persona lo debe de hacer? We see the need. Vemos la necesidad, We see the crisis. vemos la crisis. We may even say someone should help this person. Incluso podemos decir, alguien debería de ayudar a esta persona. We say someone needs to do something. Alguien debe de hacer algo. But we excuse ourselves. Pero nos excusamos a nosotros mismos. And we become like the priest and the Levite. Y nos convertimos en el sacerdote y en el levita. We say, I don't have the time. Decimos, no tengo el tiempo. It's not in my job description. No es trabajo mío hacerlo. It's above my pay grade. Es algo que simplemente no me pagan para hacerlo. Or we say, I don't have the skill, I don't have the expertise to help this O person. quizás dices, yo no tengo la experiencia para saber qué hacer y ayudar a esta persona. And I'm not sure of the right thing to do. Y no estoy seguro de qué es lo que debo de hacer. And so we don't do anything. Entonces no hacemos nada. Many times it's not about doing the right thing, it's about doing something. Muchas veces no se trata de hacer la cosa correcta, sino que simplemente de hacer algo. And so we pass by on the other side instead of getting involved. Entonces terminamos haciendo lo mismo que el sacerdote y el levita y simplemente pasamos por al lado en vez de hacer algo. The Bible said a Samaritan also comes upon this man. La Biblia dice que un samaritano también pasó por al lado de este hombre. And he was not a priest and he was not a Levite. No era sacerdote ni levita. In fact, he couldn't be a priest and he couldn't be a Levite. De hecho, él estaba descartado. No podía ser sacerdote, no podía ser levita. The Samaritans were considered compromised. En esos tiempos, los samaritanos eran conocidos como personas excluidas. Yo voy a explicar por qué. They were part Jewish and part pagan. Porque eran mitad judíos y mitad paganos. They came about as a result of intermarriage between Jews who were left after one of the conquering tribes came in and took the people away. Eran el resultado de la unión entre judíos que quedaron después de ser conquistados por Babilonia y gente pagana que no conocía de Dios.
And the Jews that were left married with the pagan people that were brought in to resettle the Y territory. los judíos que quedaron en este territorio después de ser conquistados por Babilonia se casaron con gente nueva que vinieron a poseer esa tierra. And so as Jews, their heritage was compromised. Así que como judíos realmente no eran 100% But their judíos. religious practices were also compromised. Pero también lo que practicaban, la religión de ellos ya no era la misma. They worshipped on Mount Gerizim rather than in Jerusalem. Ellos adoraban en el monte Gerizim en vez de adorar en Jerusalén. Their scriptures, the Torah, was a little different than the Jewish Torah. También el libro del Torah de ellos era diferente al de los judíos. And the Jews had no room for the Samaritans. Simplemente los judíos no se llevaban por esas cosas con los samaritanos. In fact, when a Jew would have to travel from the north to the south, he would bypass the territory of Samaria. De hecho, cuando los judíos tenían que viajar de una ciudad a otra y Samaria estaba en el medio, ellos evitaban pasar por medio de la ciudad, iban más largo todavía. And so here was a Samaritan that comes upon this man. Así que aquí hay un samaritano que pasa sobre este hombre. And the Bible says that he had something that the priest and the Levite didn't have. Y la Biblia dice de que él tenía algo que ni el sacerdote ni el levita tuvo. He had compassion. Tuvo compasión. He saw the man's need rather than seeing everything surrounding his need. Él vio la necesidad del hombre en vez de ver todo lo que estaba alrededor. And he cared more about this man than he cared about his own reputation or well-being. Y a él le importó y le interesó más ayudar a ese hombre que su propia reputación. He saw a need and he said, someone needs to meet that need. Vio una necesidad y dijo, alguien tiene que suplir esta necesidad. And he himself engaged. Y él mismo lo hizo. It says he ministered to the man. Él le ministró And he ministered in very practical ways. y lo hizo de una manera bien práctica. He bandaged his wounds. Él puso, sí, gracias, en sus heridas, gracias. It doesn't say that he was a medic. No decía que él era un médico, Doesn't say he knew how to bandage wounds. tampoco sabía cómo sanar estas heridas, But he did the best he could. pero hizo lo mejor que pudo. It says that he used his own oil and wine to promote healing. Él usó aceite y de su propio vino también para ayudar a sanar esas He heridas. took part of his own provision to minister to this man. Tomó parte de su propia provisión de lo que él tenía para poder It ministrar didn't a say he este took hombre. all that he had, but he took some of what he had. No dice que él tomó todo lo que tenía, pero tomó poco de lo que And he tenía. put the man on his own animal. Y él lo puso en su cabalgura, He gave him the car. como quien hoy en día dice, te doy mi carro. You know, it's one thing to engage in a relationship with a person. It's another thing to give them your car. Dice, es una cosa querer ayudarle a alguien, pero otra cosa es darle tu carro. But that meant he had to walk. Pero ese hombre, al darle el carro de él tuvo que caminar. And he took him to an inn Y él lo llevó a un mesón and took care of him the rest of the y day. lo cuidó el resto del día. He was traveling somewhere. He needed to be somewhere that evening. Él estaba viajando, tenía planes para la noche. And he put his own plans on hold to take care of a stranger. Pero él puso sus planes de en segundo para poder ayudar a este hombre. The Bible says he paid for everything. La Biblia dice que él pagó por todo. And he told the innkeeper, if more is needed, I'll pay when I come back. Y le dijo al mesonero, cuídalo y si necesitas más, cuando regrese, yo lo voy a pagar. The Samaritan wasn't asking, how far do I need to go to be right? El samaritano no estaba preguntando cuánto yo debo de hacer para hacer lo correcto, What's the least I can do to minister to this man? ni tampoco cuál es lo mínimo que yo debo de hacer para ayudar a este hombre. The Samaritan was engaging in what was needed to bring life. Simplemente él hizo lo que era necesario para traer vida. And that's the way compassion Y is. así es el tener compasión. Compassion compels action. La compasión promueve la acción. True compassion sees a need and feels compelled to take action to meet that need. La compasión verdadera ve una necesidad y siente la urgencia en su corazón de suplir, de poder proveer esa necesidad. It requires personal involvement of some kind. Requiere de que tú te involucres personalmente con esa It means necesidad. getting involved rather than making excuses. Significa que vas a formar parte para suplir esa necesidad en vez de hacer excusas. It means doing something rather than passing by on the other side. Significa hacer algo en vez de ser como los sacerdotes y el levita, pasar por el lado. But in a deeper way, compassion bears witness to a different set of values from the world.
Es un testimonio verdadero y diferente a los valores del mundo. You see, Jesus involves himself in our lives. Jesús se involucra en nuestras vidas. He didn't turn away from us. Él no nos pasó por al lado. He didn't pass us by, Él no nos pasó por al lado, but he healed us. sino que nos sanó, He saved us. nos salvó, He's delivered us. nos ha librado, He provided for us. nos dio provisión And he stands with us and behind us. y está juntamente con nosotros. Even if we pile up debts, when he comes, he will restore. Aun si nosotros abultamos deudas, Él las paga. He had compassion on us. Tuvo compasión de nosotros. And Jesus asked that we have compassion on others in the same way. Y nos pide a nosotros también que tengamos compasión That we con take los the demás. time to involve ourselves in other people's lives Que as nos he has tomemos- involved himself in ours. Que tomemos el tiempo para involucrarnos en las vidas de nuestros prójimos como Él ha tomado el tiempo para estar con nosotros. And this witnesses to the reality of Jesus in our midst. Y esto es que nosotros podamos ser testigos de la realidad de Jesús en nuestras vidas. The Bible doesn't say that they'll know we're believers by our miracles. La palabra no dice de que el mundo sabrá que somos creyentes por nuestros milagros. It doesn't say that they'll know we're believers by what we say. No dice la Biblia de que sabrán de que somos creyentes por lo que decimos. It says that they'll know that we are believers by our love for one Dice another. que sabrán que somos creyentes por nuestro amor, por el uno por el otro. By our willingness to engage with other people and meet their need. Por medio de el ver nuestro testimonio al estar con gente y ayudar a gente en necesidad. See, this witnesses to the reality of Jesus in our midst. Esto es el dar testimonio de Jesús, que está Él en medio de nosotros. And Jesus asked this lawyer, he said, which man was the neighbor to the man that fell among the thieves? Jesús le pregunta a este hombre, ¿cuál de estos hombres fue el vecino, el que ayudó a este hombre? And the lawyer replied, I guess the one who showed him mercy. Y el abogado contestó, pues el que le demostró compasión. And Jesus says, go and do likewise. Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. And that's our challenge. Y eso es lo que debemos hacer. You see, engaging in the work of the kingdom isn't about how much do we need to do and when does our obligation stop. Nosotros en este caminar del Evangelio no es simplemente de recibir, ok, voy a hacer esto y de acuerdo a la posición que yo obtenga en la iglesia, aquí termina mi compromiso. Es mucho más que eso. It's being willing to engage with another person who has a need until they're able to handle life on their own with Christ. Es nosotros estar dispuestos a que el Señor nos ministre y por medio de nosotros poder alcanzar las vidas que están en necesidad. And it may take 5 minutes and it may take a day. Esto puede tomar 5 minutos o un día, And it may take a month and it may take a year. o puede tomar un mes o un año. But it's not about how much do I need to do to meet my obligation. Pero no se trata de cuánto yo debo de hacer para cumplir con mi obligación. It's about how can I continue to do what God has called me to do as a lifestyle. Sino con mucha humildad, ¿qué puedo yo continuar haciendo para que el Señor continúe usándome? And that's our challenge this afternoon. Y eso es lo que debemos hacer esta tarde. To not pass by on the other side. No pasar al lado. To not say someone should do it and not be willing to engage ourselves. No decir alguien debe de hacerlo y no estar dispuestos nosotros mismos a hacerlo. To simply be willing to allow God to use us as a witness to his compassion. Sino estar nosotros dispuestos a que Dios nos use a nosotros como sus testigos. Let's stand together. Puestos de pie. As I've talked this afternoon, perhaps people have come to mind. En lo que has escuchado el mensaje, quizás se te ha venido alguien a la mente. Situations or opportunities that have gone by and you haven't done what you know God called you to do. Quizás has recordado situaciones donde pudiste hacer algo y no lo hiciste. And so the first thing I want to encourage you to do is ask the Lord's forgiveness and extend forgiveness to yourself. Así que te pido en esta tarde de que le pidas al Señor perdón. Pídele perdón al Señor y también perdónate a ti mismo. It's a new day. Es un nuevo día.
It's a new beginning. un nuevo comienzo. And so allow God to begin to convict your heart. Permítele al Señor que Él te muestre y que Él toque tu corazón. Are you willing to be available as a witness for Jesus? ¿Estás dispuesto a hacer lo que el Señor ponga en tu corazón en esta tarde? Even if it means meeting practical needs like the Samaritan did for the man. Aunque sean así necesidades prácticas como el hombre samaritano. Even if it means getting involved and not knowing how long it's going to take. Aunque esto implique no saber cuánto va a tardar el ministerio. But being willing to commit to see things through until it's finished. Pero estando dispuestos a servir al Señor, no importa el tiempo que tome. If you want prayer this afternoon, I invite you to come forward as we worship. Si tienes necesidad, si quieres que alguien ore por ti, te invito a que pases al frente. Someone will come and pray with you. Alguien vendrá y orará contigo. Let's respond to the convicting of the Holy Spirit this afternoon. Respondamos con convicción al llamado del Espíritu Santo. Lord Jesus, we bless you. Señor Jesús, te bendecimos. Holy Spirit, move among us. Espíritu Santo, muévete aquí. We bless you. Te We bendecimos. praise you. Te adoramos. We worship you. Te bendecimos. I invite you to respond. Te invito a que respondas. Aquí yo me postro en arrepentimiento. Tu gloria yo veo, tu gracia yo siento. Let's sing that again. Aquí yo me postro. Aquí yo me postro en arrepentimiento. Tu gloria yo veo, tu gracia yo siento. Te abro el portón de mi corazón, recibo tu reino de amor y perdón. Rey de gloria, poderoso, bienvenido estás, bienvenido aquí. Rey de gloria, poderoso, bienvenido estás, bienvenido aquí. I roll out the carpet. I roll out the carpet of my repentance. I roll out the carpet, red with forgiveness. I swing wide the gate.